Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde os voy a enseñar diferentes métodos para averiguar la edad de los periquitos. Sin más, empezamos. Los periquitos en su hábitat natural suelen vivir entre 5 y 8 años, mientras que en cautividad pueden llegar a alcanzar los 15 años de edad, siempre y cuando estén bien atendidos y cuidados. Si aún no sabes cuáles son los cuidados básicos de los periquitos en cada época del año, al final te dejo un vídeo donde te lo explico todo paso a paso, y si tienes alguna duda me la puedes dejar en comentarios que te responderé lo antes posible. Pues bien, para saber exactamente, o al menos tener una idea de la edad que puede tener un periquito, tanto en periquitos australianos como en periquitos ingleses, podemos emplear diferentes métodos que veremos a continuación. En primer lugar, un método para conocer aproximadamente la edad de un periquito, especialmente para saber si el periquito tiene menos de un año de edad, es observar las ondulaciones o rayas que van desde la parte superior del pico hasta la parte posterior de la cabeza. Cuanto más marcadas y más cerca del cerebro del periquito se encuentren estas ondulaciones, más joven será el periquito, ya que a medida que van creciendo, las rayas se van diluyendo, llegando incluso a desaparecer en la parte de la frente. Normalmente, en periquitos jóvenes de menos de 4 meses, las ondulaciones llegan hasta el cerebro, y en el caso de periquitos de más de 6 meses de edad, las ondulaciones o rayas prácticamente han desaparecido o se han diluido notablemente en la zona de la frente debido a su primera muda. No obstante, hay que destacar que este método no sirve para todas las mutaciones de periquitos, puesto que hay mutaciones de periquitos, como por ejemplo el albino o la lutina, que no presentan ondulaciones en ninguna parte de su plumaje, o los píos recesivos, en los que las ondulaciones dependerán de la mutación, por lo que para conocer la edad de este tipo de periquitos tendremos que utilizar alguno de los métodos siguientes. Aprovecho y por aquí arriba y debajo en comentarios fijados voy a dejar el vídeo donde veíamos todas las mutaciones de periquitos que existen en el mundo. El segundo método que podemos emplear para conocer la edad de un periquito es fijarnos en la forma y el color del cerebro, es decir, de la nariz o la parte superior del pico. Los periquitos jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero a periquitos que tengan menos de un año de edad, tienen el cerebro liso, de un color rosa claro, y a medida que van creciendo y se van desarrollando, el cerebro de los periquitos va cambiando. En general, aunque hay mutaciones en las que el color de los machos y las hembras puede variar, cuando los periquitos tienen alrededor de 7 meses de edad aproximadamente, el cerebro pasará de ser de color rosa claro, azul en el caso de los machos, y marrón en el caso de las hembras, aunque como digo, todo depende de la mutación de periquito que tengamos. Al final de este vídeo te voy a dejar también un vídeo en el que veíamos paso a paso cómo saber si un periquito es macho o hembra, y además, si quieres que en próximos vídeos te explique cómo saber si un periquito joven es macho o es hembra, déjamelo en comentarios, y en unas semanas lo preparo y lo publico en el canal. Así que si no estás suscrito aún, suscríbete para no perderte este y los próximos vídeos. Otro método que nos puede ayudar a determinar si nuestro periquito es joven o adulto es observar sus ojos. Concretamente, tenemos que observar el iris, que es el anillo de color que rodea la pupila. Este método de los ojos, al igual que el primer método que hemos visto en el vídeo sobre las líneas ondulaciones de la cabeza de los periquitos, es un método bastante fiable, pero que no se puede aplicar a todas las mutaciones de periquitos. En el caso de periquitos de menos de 5 o 6 meses de edad, el ojo se muestra completamente de color negro y no presenta ningún anillo de color rodeando la pupila, como se ocurre con periquitos adultos de más de un año de edad, ya que a partir de la primera muda y tras alcanzar la plena madurez sexual, el iris de los periquitos se va desarrollando y aclarando con el paso del tiempo, haciéndose cada vez más notable con el paso de los años. Normalmente, los periquitos con una edad comprendida entre los 4 y 8 meses de edad suelen tener un iris de color gris oscuro y a partir de los 10 o 12 meses suele aclararse la tonalidad, volviéndose de color gris claro o marrón, dependiendo de la mutación, y con el paso de los años, como os he comentado, el iris continuará aclarándose hasta volverse prácticamente de color blanco. Por lo tanto, la idea de este método para calcular la edad de los periquitos es que cuanto más blanco y más grande sea el iris de un periquito, mayor edad tendrá. También podemos conocer la edad de un periquito observando su comportamiento, ya que la conducta suele ser diferente entre ejemplares jóvenes y adultos, aunque como en cualquier animal siempre hay excepciones. Los periquitos jóvenes por lo general suelen ser mucho más activos, inquietos y curiosos, y continuamente están haciendo ejercicio, volando de un lado a otro, interactuando con los accesorios de la jaula y jugando con los juguetes. Y además, en el caso de los machos jóvenes, suelen permanecer la mayor parte del tiempo cantando y gorgoteando, señal que nos indica que está sano, fuerte y feliz.
Y por otro lado, los periquitos adultos suelen presentar un comportamiento más reservado y tranquilo, hacen vuelos más cortos y suelen pasar la mayor parte del tiempo descansando, calmados sobre sus posaderos y demás accesorios de la jaula. En quinto lugar, otro aspecto que podemos tener en cuenta y que nos va a ayudar a identificar si nuestro periquito es joven o adulto, aunque depende de las condiciones en las que esté el periquito y de los cuidados que tenga, es observar el estado de sus patas y uñas. Los periquitos jóvenes tienen unas patas lisas, suaves y sin escamas, con las uñas cortas y en buen estado, mientras que los periquitos adultos presentan unas patas más rugosas, con escamas y unas uñas más largas, amarillentas y con un ligero aspecto deteriorado debido al paso del tiempo. No obstante, como os he dicho antes, estas señales se pueden ver acentuadas en mayor o menor medida en función de los cuidados que reciban los periquitos, ya que podemos encontrarnos con algunos casos de periquitos jóvenes que al no recibir los cuidados adecuados que necesitan, presentan patas y uñas con un aspecto deteriorado, o por el contrario, podemos encontrarnos periquitos adultos que durante toda su vida han estado perfectamente cuidados y que muestran un aspecto ligeramente similar al de un periquito joven. De ahí que sea muy importante conocer siempre la procedencia de nuestros periquitos e intentar conseguirlos en un aviario de confianza, en los que estemos seguros de que el criador les aporta unos buenos cuidados y una buena higiene durante todo el año. En sexto lugar, un método muy fiable para conocer la edad de los periquitos es a través de su anilla. Evidentemente, siempre que el periquito está anillado en alguna de sus patas, con una anilla cerrada del calibre adecuado a su especie, que en el caso de periquitos australianos suelen anillarse con anilla de 4 milímetros, mientras que los ingleses, al ser periquitos de mayor tamaño y más robustos, se suelen anillar con anillas de 4,5 milímetros. Estas anillas se colocan indistintamente en una de sus patas durante sus primeros días de vida, normalmente entre el sexto y el 10º día, y tienen como finalidad identificar tanto la edad del periquito como el propio creador. Si analizamos detenidamente una anilla serigrafiada de un periquito, podemos apreciar que vienen marcados numerosos datos importantes, entre ellos el año de nacimiento del periquito, que normalmente está asociado al propio color de la anilla, los datos identificativos del número del criador o aviario donde ha nacido, el país o la nacionalidad del periquito y el número de anilla o número de identificación de periquito. No obstante, tenéis que tener en cuenta que hay diferentes tipos de anillas. Por un lado, las que os acabo de enseñar, las anillas cerradas, que son las realmente fiables para determinar su edad, siempre que sean del calibre que os he comentado anteriormente y que los datos sean perfectamente visibles. Y por otro lado, también tenemos anillas abiertas, que son anillas que se quitan y se ponen con facilidad de las patas de los periquitos para identificar machos de hembras, para formar parejas, para distinguir diferentes líneas de periquitos, etc. Por tanto, la principal diferencia entre estos dos tipos de anillas es que las anillas cerradas se ponen únicamente durante los primeros días de vida del periquito, ya que pasados estos días es imposible colocarle la anilla en la pata, mientras que las anillas abiertas se pueden poner o quitar en cualquier momento de la vida del periquito. Por último, también podemos consultar la edad que tiene nuestro periquito en los registros de cría o archivos del aviario donde adquiramos a nuestro periquito. Para el que no lo sepa, los registros de cría son unos pequeños libros anuales en los cuales el criador refleja todo el desarrollo de la cría de cada una de las parejas. Los hay de diferentes formatos, pero los más comunes suelen mostrar un apartado dedicado exclusivamente al macho y a la hembra, en el que figuren los datos del padre y de la madre, así como las diferentes puestas, incubación, nacimiento de los pichones, anillado, destete y otros datos de interés que considere el criador, por lo que consultando este tipo de registros de cría podemos conocer con exactitud la fecha exacta del nacimiento de nuestros periquitos. Si te ha gustado el vídeo déjame un like y compártelo con tus amigos para que también les pueda servir. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que puedas recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre periquitos que te van a servir y como siempre te espero en el próximo vídeo.